Buenos días a todos. Mi nombre es Vicente Rovirosa, soy asesor financiero corporativo de Cohen y voy a estar moderando el encuentro. Tuvimos unas reuniones con Jorge y con Gabriel, en la cual nos comentó la situación de la industria en estos momentos. Entonces nos parecía oportuno realizar este evento, hacer un análisis de la coyuntura macroeconómica actual y proyectada y también presentarles alternativas de financiamiento concretas. Hoy nos acompaña Milagro Gismondi, que es economista, magíster en políticas públicas y ex jefe de gabinete del ministro de Hacienda de la provincia de Nación, actualmente estratega en Cohen. Y también nos acompaña Mati Salcedo, que es el gerente de financiamiento de Cohen, especialista en instrumentar vehículos de financiamiento tanto en mercado de capitales como en el sistema financiero bancario tradicional. La idea de la charla es hacer una presentación de media hora, 40 minutos, y después al final poder dejar un espacio para hacer preguntas, tanto de macroeconómicas como de consultas puntuales de sus empresas. Y también, obviamente, nos pueden hacer consultas a través del chat, que voy a estar leyendo yo y en algún caso, digamos, interrumpir a los oradores. Así que sin más, Mili, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vicente. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar escuchando un poco de la macro y de financiamiento este martes. Voy a tratar de ser breve, no es tan simple explicar el contexto macro actual en poco tiempo, pero sí algunos mensajes que quiero que se lleven. ¿Se ve bien la presentación, Vicente? Sí, perfecto. Bien, ponemos nueva etapa porque sin duda que con el acuerdo con el fondo y el nuevo esquema cambiario hay una nueva etapa que se abre en la economía argentina. Hasta ahora el modelo económico que se desarrolló en el último año trajo resultados en términos de bienestar fundamentalmente porque bajó la inflación, esa inflación que bueno, en enero de 2024 era de casi el 21%, en diciembre incluso un poco más por la devaluación inicial, terminó en 25%, se fue desacelerando paulatinamente hasta llegar a febrero de este año en 2,4. Es cierto que marzo se aceleró algo porque además de influir en lo que es educación, verduras, o sea, algunas cuestiones estacionales, empezó el ruido cambiario, pero voy a dejar todo lo cambiario para un poquito más adelante, pero lo cierto es que en términos de inflación, fundamentalmente, y este probablemente sea el principal activo político del gobierno, dio resultados, todavía se espera más, se espera que la desaceleración de la inflación sea aún mayor porque incluso 2,4 o 2,5 estás hablando de una inflación anual mayor al 30%, o sea, son inflaciones que ojalá en algún momento en Argentina ya dejen de existir, pero lo cierto es esto, ¿no? Se dio un delivery de política macroeconómica con la baja de la inflación y además con una actividad económica que sufrió una recesión, sobre todo al principio del año pasado, o una fuerte caída, llegó en marzo del año pasado una caída superior al 7%, pero a partir de ahí empezó a rebotar y se está cerca de los niveles de 2022 o incluso se está bastante cerca de lo que fue el pico de actividad de 2017, que fue el último pico de actividad de Argentina. O sea, se dio esta recuperación en B que hablaba el gobierno. Entonces, la verdad que para hacer un programa fiscal de ajuste con desaceleración de la inflación, con una actividad que rebotó fuerte después de una caída, por supuesto, pero rebotó fuerte, en términos generales, el 2024 cerró en términos de resultados hacia la gente. Obviamente estas son dos variables, pero probablemente las más importantes, bastante bien. Sin duda que esta recuperación en B tiene matices porque es muy heterogénea, o sea, hay algunos sectores que vienen recuperándose fuerte y sobre todo los sectores más urbanos, o sea, industria, construcción, comercio, más rezagados,
sobre todo lo que es el sector de la construcción. Pero bueno, igual en términos de resultados se esperaba para el año pasado que la recesión sea de una caída del 4% del PBI, terminó siendo del 1,8. O sea, realmente fue una situación en la actividad mucho mejor a lo esperado. Y eso generó confianza, ¿no? Entonces, un programa, además de resultados económicos, tiene que tener confianza en la calle y también de los mercados, pero fundamentalmente en la calle para que se vayan avalando las reformas que se van haciendo. Y la verdad que cuando vemos la confianza en este gobierno se mantuvo prácticamente durante todo el gobierno, los 16 meses, 15 meses de gobierno por en torno al 50 puntos de imagen positiva. Eso es algo muy bueno. Es cierto que en marzo, abril sufrió un retroceso y ahora está en 47, pero de todas formas es un nivel de aceptación y de confianza e imagen positiva muy alto, sobre todo pensando en eso, ¿no? En que se hizo un ajuste fiscal y ahora lo vamos a ver muy fuerte. ¿Por qué creemos que se dio este apoyo y que se da este apoyo? Fundamentalmente por lo que decía antes de la inflación, ¿no? Hago este repaso de cómo llegamos hasta acá para entender un poco cómo se da esta nueva etapa. Esta confianza que se dio en la calle también se dio en los mercados, con una única variable, lo ejemplifico, que es con el riesgo país. Este gobierno asumió con un riesgo país en torno a los 2.000 puntos básicos y llegó a fin del año pasado a tocar los 577, o sea, realmente una baja del riesgo país muy pronunciada. Pero es verdad, y ahora lo vamos a ver, que a partir de este año la situación se empezó a complicar un poco, sobre todo también influido por lo que es el mundo, que es un mundo que si no me entran en 20 minutos contar Argentina, menos el mundo, pero lo cierto es que eh, el mundo también empezó a tirarnos un poquito de viento de frente y eso se vio también en el riesgo país y además empezó a complicarse un poco más la pata cambiaria, que es lo que quiero mostrarles en detalle hoy. Pero de todas formas, si bien subió un poco el riesgo país y casi llegó a los 1.000 puntos en marzo, luego del acuerdo con el FMI volvió a bajar, lo que muestra que hay una confianza de los mercados en el programa económico, confianza que todavía tiene que afianzarse y que para poder volver a salir al mundo a colocar deuda probablemente necesitemos un riesgo país aún más bajo, más cercano a los 450 o como tope 500 puntos básicos, pero lo cierto es que el mercado apoyó gran parte de esta gestión en materia económica y sigue apoyando. Probablemente espere un nuevo hito que sean las elecciones y para realmente apoyar con plata, ¿no? Digo, todo el foco está puesto en Argentina, el foco internacional está puesto en Argentina, pero no, una cosa es que los reflectores estén puestos y otra cosa es la plata. Entonces, eso probablemente se dé cuando el- las elecciones sean buenas para el gobierno, si es que ese escenario se da, que es muy dependiente, por supuesto, eso también, del resultado económico. Todo esto se logró, y lo estoy haciendo de manera muy simplificada, gracias a dos grandes eh, áreas de política económica, que es lo que decide el gobierno. O sea, el gobierno no decide la inflación o la actividad, sino que tiene en su tablero de control dos grandes áreas de política, o tres en realidad, porque la monetaria también está ahí, que son, por un lado, lo fiscal, y este es el gran distintivo de este programa económico, ¿no? Un ancla fiscal muy, muy firme. Se pasó de un déficit fiscal de más de 4 puntos en 2023 a un pequeño superávit fiscal y un superávit primario, o sea, eso es antes del pago de intereses de 1,8. O sea, realmente un nivel de ajuste del gasto público, pero además de saneamiento de las cuentas públicas muy, muy importante. ¿Y por qué eso es importante para los resultados que vimos antes?
por lo que les decía recién también de la pata monetaria. O sea, si lo fiscal lo tenemos controlado, ya se eliminó esto de que el tesoro esté siempre dependiendo del Banco Central para ser financiado, y eso le da fortaleza al programa económico, que es la principal fortaleza de materia económica, ¿no? Digo, sanear las cuentas públicas, no necesitar más la maquinita de emisión para traer lo que en algunos momentos pensaban que esa maquinita era de la felicidad, pero en realidad fue de la infelicidad, por lo que nos generó más inflación y más pobreza. Esto, todo lo contrario, es no generar esa inflación, pero solo con lo fiscal no alcanza, y también se necesitó para esa reducción de la inflación un ancla cambiaria. Entonces, ¿a qué recurrió el gobierno? Primero una devaluación fuerte del tipo de cambio, y después lo que se llamó el crawling peg, que era una actualización del 2% durante todo el año pasado y 1% en febrero y marzo de este año de actualización del tipo de cambio. Eso se necesitaba de alguna forma, o ese anclaje del tipo de cambio que era prácticamente fijo pero con pendiente positiva, para que no se desboquen los precios. Era un ancla que se necesitaba, pero le generaba fragilidad en el terreno cambiario a las cuentas cambiarias del país. ¿Por qué? Porque se iba apreciando el tipo de cambio, ¿no? Nos íbamos haciendo más caros en dólares, y eso lo que hace es que no sea tan fácil exportar y sea mucho más fácil importar. Eso se puede ver, esa fragilidad de este esquema dependiente de esta ancla cambiaria, se puede ver en lo que es la intervención o las compras o ventas del Banco Central durante todo el año pasado y el principio de este año. Lo divido rápidamente en tres etapas, ¿no? Hasta abril del año pasado, abril-mayo del año pasado, el Banco Central, a pesar de esta tendencia a la apreciación del tipo de cambio, compraba todos los meses dólares. ¿Y por qué lo podía hacer? Básicamente porque, primero porque estábamos en recesión, o sea que no había importaciones tan altas, y además porque parte de los pagos de las importaciones se postergaron para más adelante. Entonces ahí vimos un primer semestre donde el Banco Central acumulaba reservas y compraba todos los meses dólares. Esto daba fortaleza y daba argumento para decir el tipo de cambio no está apreciado. Sin embargo, en junio, julio, agosto, hasta septiembre, ya las compras del Banco Central dejaron de ser las que eran, incluso algunos meses vendieron algo. En ese momento se empezó a hablar con más fuerza de decir, bueno, no, este crawling del 2% ya no se aguanta. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se sigue apreciando. Y llegó en ese momento, en realidad con decisión de política económica muy atinada, un blanqueo de capitales que lo que permitió es que, si bien la cuenta corriente, o sea, lo que es el intercambio de bienes y servicios del país con el resto del mundo, es deficitaria, dado que estaba el blanqueo y ingresaron 20.000 millones de dólares, se blanquearon 20.000 millones de dólares. El Banco Central volvió a partir de octubre a comprar dólares, ¿no? Entonces compraba todos los meses dólares, y de nuevo, la discusión del atraso cambiario o sea, parecía que estaba, o sea, que no era válida. ¿Por qué? Porque si el Banco Central compraba dólares, decían, bueno, ¿dónde está el atraso cambiario? Sin embargo, llegó marzo, y marzo es esa barrita que vemos ahí donde el Banco Central volvió a vender fuertemente dólares, y las preguntas volvieron a estar en el centro de la escena. En realidad uno no sabe qué es primero el huevo o la gallina. O sea, en algún punto salió a vender dólares el Banco Central porque se empezaron a recrudecer las preguntas de qué pasaba o sea, o qué iba a pasar con el esquema cambiario si se daba un acuerdo con el FMI. Y entonces lo que vimos es que la cuenta corriente eh, en marzo se hizo más deficitaria, ¿sí? O sea, ya venía siendo deficitaria, pero como les decía, los dólares financieros cubrían y más que compensaban el déficit de cuenta corriente. Y
y eso se revirtió en marzo. No se revirtió porque la cuenta financiera se haya vuelto negativa, sino neutra, pero lo que pasó es que la cuenta corriente se hizo más deficitaria. Y esto es parte, ¿por qué se hizo la cuenta corriente más deficitaria? Como señal o como reflejo del atraso cambiario. Cuando el dólar está muy bajo, ¿qué hacemos? Nos vamos de viaje. Entonces, lo que es servicios, que ya en el primer bimestre ya se había visto un déficit de 1.000 millones de dólares por mes de lo que es la cuenta servicios, que prácticamente la totalidad es turismo, o sea, hay récord de argentinos viajando al exterior y nadie viene, o sea, o nadie no, pero muy pocos extranjeros vienen a Argentina y eso nos quita dólares, ¿no? Y por otro lado también lo que es la cuenta bienes, ¿por qué se volvió, si bien tenemos superávit comercial, se va achicando? ¿Por qué? Porque las importaciones se hacen cada vez más fuertes y además algo que se venía viendo en el primer bimestre, que era que las importaciones no se pagaban todas cash, sino que había algo de deuda comercial, en marzo eso se terminó, porque ante la duda de que haya algún cambio en el tipo de cambio, quienes estaban endeudados en dólares dijeron no, revierto eso y pago todo con lo que tengo, pero no recurro a deuda comercial. Y lo mismo, lo que fueron las colocaciones de AONs o los préstamos en dólares, bueno, ya no fueron de 2.000 millones, sino que pasaron a ser de 300 millones. Entonces se revirtió fuertemente eso y en marzo vimos una caída de las reservas del Banco Central que tensionaron aún más la cuenta, o sea, esta pata cambiaria que es la más frágil de este esquema. Si bien en parte esto fue porque se esperaba un cambio con un nuevo acuerdo con el FMI que se terminó dando en abril, que se terminó dando y ahí ahora sí llegamos a esta nueva etapa, ¿no? De un nuevo esquema cambiario que ya no es que todos los meses el tipo de cambio oficial devalúa un 1% y el tipo de cambio financiero o de contado con liquidación se mueve llegando a los más de 1.350 como se llegó los primeros días de abril, sino que se generó un esquema de bandas que habrán sentido, es una banda inferior de 1.000 que va decreciendo a un 1% mensual todos los meses y 1.400 la banda superior que va aumentando un 1% todos los meses. ¿Cuál fue la primera y qué es lo que pasa en este esquema? Si el tipo de cambio que ahora dentro de esas bandas es prácticamente de mercado, ¿sí? Si el tipo de cambio se va al techo superior, lo que tenemos es que el Banco Central empieza a vender dólares, o sea que debería volver, o sea, no va a pasar esos 1.400 porque vende y contiene esa suba. Si el tipo de cambio al revés va hacia la banda inferior, el Banco Central sale a comprar esos dólares, entonces al comprar se van también, no permitiría que baje más de esos 1.000 o en realidad ahora ya estamos en 900 y pico. Y además esto, bueno, también liberó el cepo a personas físicas, o sea, ya podemos las personas no jurídicas comprar libremente por el home banking, en realidad tanto MEP, CCL, pero sobre todo el oficial y se flexibilizaron los pagos también de importaciones y demás. Y se eliminó lo que era el dólar blend, que era este dólar de exportación, que recibía un 20% de los dólares financieros y un 80% del tipo de cambio oficial. ¿Qué pasó en estas primeras jornadas de este nuevo esquema? Bueno, mostró volatilidad y esto es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. Digo, dentro del esquema de bandas va a haber más volatilidad, si bien esperamos que se empiece a estabilizar dentro de ciertos niveles. La volatilidad es parte de un esquema de flotación, que si bien es flotación algo sucia, porque el Banco Central puede tanto comprar fundamentalmente, pero también algunas ventas puntuales dentro de la banda, bueno, es de mercado, entonces esa volatilidad la vamos a tener y es lo que vimos
y vamos a tener que eso, aprender a flotar. Y además, o sea, si bien hubo algunos días que estuvo un poquito más cercano al piso de la banda el oficial en 1070, o sea, en 1070, ahora está más cerca de, el centro de la banda, un poco por debajo de los 1200. Ahora Mire, les te hago digo, una pregunta con respecto a sí, eso. sí. ¿Ves algún riesgo de que no se cumpla, digamos, el techo? Que el central se quede sin, digamos, dry powder para poder mantenerlo abajo de 1400, ¿o ves que se va a cumplir el No, servicio porque ahí también? llegó y me das pie, Vicente, igual después les comento y cierro con dónde vemos, ¿no? Que se puede ir este tipo de cambio, pero acá llegó que no solamente tenemos un nuevo esquema cambiario, sino que llegó el acuerdo con el fondo, ¿no? Digo, y el acuerdo con el fondo lo que dio es que es un acuerdo por 20.000 millones de dólares, o sea, de fortalecimiento de las reservas por 20.000 millones de dólares, pero con 12.000 millones de dólares que ya cuenta el Banco Central y 3.000 que se van a dar a lo largo de este año, ¿no? Y después ya sí son 700 y pico en cada una de las revisiones, o sea, eso es casi más anecdótico, ¿no? Hablando de los montos que hablamos antes. Entonces, pero la realidad es que el 11 de abril llegaron 12.151 millones, que blindaron y le dan respaldo al Banco Central para que no haya posibilidad de que ese tipo de cambio o sea, sobrepase el techo de la banda mientras funcionemos con estas bandas, ¿no? Y por otro lado, no solamente es el FMI, sino también llegaron 1.500 millones del Banco Mundial. Y de acá a fin de año, números más, números menos, porque hay varios números dando vueltas, pero entre 4.000 y 5.000 millones se sumarían a eso también. Por lo tanto, digo, el respaldo en dólares para sostener ese nivel de tipo de cambio eh, estaría y no habría problema, sobre todo de acá hacia fin de año y sobre todo si no se acelera más la inflación, que obviamente depende también de a dónde se estabiliza el tipo de cambio, ¿no? O sea, eso termina siendo parte del esquema. ¿Cómo se consiguieron estos 12.000 millones de dólares? Por un lado, o sea, a cambio que pidió el FMI, como pide siempre, ¿no? Ciertas metas. Se pidieron metas de reformas estructurales, que no las listo acá, pero son de reformas más de largo plazo, o sea, como que se empiece a ver, pero hacia fin del 2026, una reforma previsional, que se piense también, pero a fin de este año, una reforma tributaria, o sea, todas reformas que apuntan a apuntalar justamente la productividad de la economía argentina, que es lo que, más allá de la locura del dólar, tipo de cambio y tasa, tenemos que apuntalar la productividad que en los últimos ya casi 20 años se perdió o viene en descenso. También se pusieron metas trimestrales de cumplimiento de resultados fiscales. Metas que la realidad, que sobre todo para 2025, que es 1,3 de resultado primario, se podría cumplir sin ningún problema. O sea, de hecho ya en el primer trimestre se acumuló 0,5 de resultado primario, o sea que el 2025 no luce desafiante en términos fiscales. Es cierto que el gobierno incluso dijo, no voy a cumplir el 1,3, voy a sobrecumplir esa meta y va a ser 1,6 el superávit primario. Lo que es cierto, y por eso lo pongo, que el superávit primario que se comprometió con el FMI para los próximos años, aunque hablar de 2028, 2029 parecería ser largo plazo, pero es sí un poquito más exigente porque es continuar con un ajuste fiscal y además, o sea, si bien la recuperación económica te lo debería dar también, pero bueno, una meta fiscal de no nos relajemos con lo fiscal, ¿no? No es que el trabajo ya está hecho, sino hay que seguir haciéndolo. Bueno, algunas condiciones cualitativas, como no imposición de nuevas restricciones cambiarias, o sea, ir a un país un poquito más normal en términos cambiarios. Pero sin aburrirlos con esto, lo más importante que va a haber que ir monitoreando con este acuerdo con el FMI es esta acumulación de metas de reservas netas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien
todos estos primeros días estamos viendo a dónde se estabiliza o si es que se estabiliza el tipo de cambio y eso es lo importante. El acuerdo también, y no solamente por el acuerdo, sino para que Argentina sea un país que pueda olvidarse del FMI y de la volatilidad en los próximos años, lo que tiene que lograr es acumular y generar dólares, ¿no? Yo lo que digo es que siempre estuvo el debate, o hasta que llegó Milei estaba el debate si Argentina tenía muchos pesos o y había quienes decían, no, bueno, tiene pocos dólares. Bueno, en realidad las dos cosas. Tenía muchos pesos y eso es una tarea monetaria que se hizo con el saneamiento del Banco Central, pero además también le faltan dólares porque Argentina no aumenta sus exportaciones en términos de cantidades ya hace muchos años. Argentina tiene que lograr ser más productivo y lograr exportar más. Que para exportar más probablemente también tenga que importar más, ¿no? Digo, tenga que importar ciertas maquinarias y cosas que no se hacen acá, pero bueno, eso es algo a lo que se debería apuntar. Y en lo corto, o sea, y en las metas de este año, lo que se comprometió el gobierno es que de acá al 30 de junio tiene que acumular 4.500 millones de dólares de reservas netas. Esa primer meta parecería ser bastante simple de cumplir, sobre todo porque hay desembolsos de los organismos internacionales pautados por 3.000 y además si se hace un repo con bancos también se podría fortalecer. O sea, la primer meta de este primer trimestre hasta el 30 de junio podría ser sencilla de cumplir. La más exigente es la del último cuatrimestre del año, del último trimestre del año. Pero ¿por qué digo esto también? Porque un poco el hacia dónde va este tipo de cambio depende de esto, de si acumulamos o no acumulamos reservas, y más de uno de ustedes debe haber escuchado esto de que se va a acumular reservas solamente en el piso de la banda, ¿no? O sea, solamente si el tipo de cambio baja a 1.000 o 900 y pico, recién ahí el Banco Central va a comprar. Entonces ahí estamos todos los analistas diciendo, bueno, pero entonces se va a comprar y si se va a comprar y se cumple la meta, es con un tipo de cambio de 1.000, ¿qué actividades funcionan con un tipo de cambio de 1.000 o incluso más bajo? Y ahí es donde está el debate de todo el esquema estos próximos días. Para poner un poco de contexto esto de qué sería un tipo de cambio de 1.000 o de 1.400, y esto es simplemente referencia, o sea, no es un número que tiene que ir el tipo de cambio, pero puse acá un gráfico de distintos tipos de cambio en distintos gobiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la salida de convertibilidad tuvimos un tipo de cambio a precios de hoy de 2.700 pesos. Lógicamente era un otro país, ¿no? Entonces no necesariamente necesitamos ese tipo de cambio tan devaluado, tan barato. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando tocó más el piso de la banda, que fue el promedio de convertibilidad del 97 al 2001, éramos un país algo apreciado en dólares, o sea, el tipo de cambio estaba apreciado y nos era difícil competir con el mundo. Lo mismo tocamos la pre-evaluación del 2023, o sea, ahora antes de que asumir Milei, estaba en ese piso de la banda, o sea, parecería ser que esa banda inferior es algo exigente en términos históricos al menos. El gobierno lo que sostiene es que, bueno, no nos tenemos que comparar con todos estos periodos porque vamos a hacer una economía mucho más competitiva, porque estamos desregulando, porque de a poco en algún momento se van a ir bajando impuestos. em, y probablemente sea cierto ese camino de llegada, o sea, el camino en algún momento no necesitemos un tipo de cambio muy alto para ser competitivos porque haya otros factores que nos hagan competitivos, pero eso todavía no pasa hoy, ¿no? Y eso es algo también para hablar por ahí con los que nos están escuchando. Entonces, un poco qué creemos esto de los escenarios piso, centro o techo para simplificar un poco, es decimos, bueno, ¿qué pasa si se va el techo, ¿no? Si se va el techo de la banda, ¿por qué no lo vemos del todo sostenible que se vaya ese techo de la banda? Porque
en ese momento lo que va a empezar a ver es, bueno, un poco menos de importaciones, o sea, menos demanda. Las exportaciones de algunos productos, o sea, no del agro solamente, de algunos productos, bueno, van a tratar de exportar lo máximo posible. Las personas físicas tienen un techo para comprar dólares, ¿no? O sea, porque recordemos que el cepo se flexibilizó, pero para las personas humanas. Entonces, al liberarse para nosotros, tampoco es que tenemos tanta capacidad de compra y por ahí a 1.400 puede resultar algo caro, y sobre todo con una banda que va subiendo. Entonces, probablemente cuando se ubique más en el techo superior, o sea, o hacia el techo superior, va a tender a la baja. ¿Por qué? Porque la oferta va a ser mayor a la demanda. ¿Qué riesgos hay de que se estabilice más cerca de esos niveles? Bueno, que caiga muy fuerte el precio del WTI, o sea, del petróleo por la guerra comercial, que se devalúen las monedas emergentes. Los últimos días al revés, el real se está fortaleciendo, o sea, eso nos aleja un poco de este escenario de techo. Pero recordemos que al principio de este año el real se estaba devaluando muy fuerte y eso nos puede generar alguna presión si sucediera. En el piso de la banda, que es donde el gobierno está dando todas las señales para que vaya a ese piso de la banda, la realidad es que el campo no va a liquidar todo lo que tiene para liquidar con un tipo de cambio por debajo del blend preliberalización del cepo. Se aumentan las importaciones, o sea, cuando está muy bajo, bueno, trato de estoquearme lo máximo posible e importar. También las personas físicas compran, nos vamos a ir todos de viaje en la medida que tengamos vacaciones, y si no es a destinos muy lejos, pues ya nos fuimos de vacaciones, nos iremos a Uruguay, a Brasil o a Chile, pero digo, ese turismo que ya viene mostrando cifras récord va a crecer. O sea que ahí va a haber una mayor demanda que oferta de dólares, por eso no vemos sostenible ese piso de la banda. ¿Cómo se puede estabilizar en ese piso? Y hasta es probable que en las próximas semanas podamos tener un momento más cercano al piso de la banda y el gobierno festeje que se logró salir del cepo, no devaluando, sino al revés, apreciando la moneda. Y si el flujo financiero, o sea, si el carry trade es tan atractivo que hace que que no llegan por la cuenta corriente los dólares, pero o sea, volvemos a estar inundados de dólares haciendo carry. De hecho, por eso también el Banco Central habilitó esto de que los residentes, los inversores no residentes, o sea, extranjeros, puedan hacer este tipo de operaciones siempre que se mantengan 6 meses en el país. Entonces, por eso es lo que nosotros vemos como más probable es que se encuentre en el centro de la banda o se estabilice más en el centro de la banda. Obviamente que eso no es de acá para siempre, o sea, lo que vemos es que de ahora al fin de la liquidación de la cosecha gruesa estemos más entre el centro y el piso de la banda. Una vez que termine la liquidación, o sea, más hacia fin de mayo, principios a mediados de junio, estemos unos meses más en el centro, estabilizado más en el centro de la banda, y el preelectoral, también dependiendo mucho de las encuestas y demás, probablemente el debate de si estamos apreciados o no vuelva a estar en el centro de la escena, y ahí por ahí sí lo podemos llegar a ver más acercándose al techo. Esto es futurología, hay que ir paso a paso, y el mensaje Mili, tengo una principal. pregunta, Sí. perdón que te interrumpa con respecto a eso. Generalmente el argentino siempre, digamos, apostó a que todo salía mal y tuvo razón. Una pregunta difícil, ¿no? Vos ahora, en este contexto, ¿te parece que esa lógica puede ser buena, digamos, o la ves diferente? A ver, para ser constructivo es cierto que hay diferencias grandes y yo pasé muy rápido, pero por eso quería hacer la intro de el superávit fiscal como ancla de todo el programa, con un saneamiento del Banco Central, etcétera. Entonces, es cierto que hay factores para pensar que esta vez es diferente. em, y también es cierto que
estar mucho tiempo en el piso de la banda, ¿no? Digo, una cosa es que toque el piso de la banda, que se logre comprar algo de reservas en ese piso, sobre todo si el campo, o sea, hay parte, por supuesto no van a liquidar toda la cosecha a 1000, pero por ahí, bueno, tenés compromisos en pesos que tenés que enfrentar. Em, pero lo cierto es que si estamos mucho tiempo en el piso de la banda, en un piso de la banda que encima va hacia abajo y con inflación que no va a ser, aunque esté, aunque esté contenida, no va a bajar a cero pasado mañana, la realidad es que, como un poco pongo ahí los riesgos, tiene un impacto sectorial, tiene un impacto negativo de la actividad, entonces... O sea, también ahí esto de todo sale mal o todo sale bien, la medida del éxito de este programa tiene por un lado el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en el corto plazo lo que nos estamos fijando todos y sobre todo el gobierno es dónde se estabiliza el tipo de cambio. Pero la medida de éxito real del programa, y no solo con el fondo, sino con economía, de la economía argentina, es la acumulación de reservas, ¿no? Si logramos generar dólares y más cantidad de dólares, si logramos ser productivos, si logramos, digo, el poner, no solamente crecer por rebote, porque parte del crecimiento de este año va a ser rebote, sino si logramos, no sé, 3 años, 4 años consecutivos de crecimiento. Y para eso, el piso de la banda parecería ser muy riesgoso para ese segundo objetivo. Creo que me estoy quedando sin tiempo, lo estoy dejando sin tiempo a Matías, así que no sé si querés cortar y de última, si después Dale, hay preguntas, si vamos. dale, perfecto, gracias, Mili. Gracias. Bueno, Mati, cuando quieras. Bueno, gracias, Vicente. Hola a todos, ¿cómo están? Se me escucha bien, ¿no? Espero que bien. Yo- Gracias, Mili, por dejarme la vara tan alta. Y nada, gracias por el espacio y por quedarse acá. Y me gustó la última parte de la charla de ustedes, en la que salió Vicente súper pesimista a decir, el argentino siempre pensó mal y tuvo razón. Pero nada, parte de esta charla, con todo lo que explicó Mili y lo que voy a explicar yo, es que creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y si realmente queremos crecer, tenemos que invertir y para invertir necesitamos financiamiento. Ese es un poco el disparador que nos lleva a mi presentación. Quiero separar algo. Cuando con Gabriel y Jorge estuvimos charlando sobre quién eran la gente que nos escuchaba, quiénes eran ustedes. Nada, vimos que había empresas grandes, empresas pymes, empresas medianas. Entiendo que esta charla va a estar más enfocado a las pymes y las medianas, porque las grandes ya conocen todos los instrumentos de financiación, ya los utilizan. Nosotros colocamos muchas veces ONs de empresas del sector. Eh, Así que nada, perdón si a ellos los aburro, la idea justamente es que entendamos qué instrumentos hay y sobre todo cómo pensarlo, ¿no? Eh, lo que me gustaría también es que sea un poco ida y vuelta porque el financiamiento es más, como voy a explicar ahora, el financiamiento es más individual, o sea, siempre hay un instrumento para cada situación y para cada empresa, con lo cual me gustaría que me interrumpan cuando quieran y me hagan las preguntas puntuales de, no sé, mi caso es particular. Si tengo tiempo lo respondemos acá y si no después a través de Vicente hacemos una pequeña reunión. Les comparto una presentación. ¿Se ve bien, Vi? Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, les contaba. Sí, A ahí si ver, le ¿qué, puedes qué es dar lo que segunda. estamos viendo en Argentina hoy? Estamos viendo justamente lo que decía Mili, un desafío muy grande que tenemos todos como empresas, y ustedes claramente lo deben saber mejor que nosotros, que es que tenemos que ser más competitivos. Hay que invertir para poder ser competitivo y salir a esta nueva Argentina que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de invertir para ser más competitivos financiándose? Y ya seguramente todos escucharon que en Argentina no hay financiamiento, que es difícil, pero bueno, justamente parte de las dificultades son las inconsistencias macroeconómicas que tenía Argentina, que parecerían en este momento estar un poco más tranquilas y eso nos ayuda a poder financiarnos. Y otras inconsistencias es un poco interna también, que es cómo ve el argentino normalmente el financiamiento. Y eso es el primer punto en el que yo quiero hablar antes de ponerme a mostrarles tasas, mostrarles instrumentos y decirles qué es lo que
vemos que pase probablemente dentro de poco. Normalmente, todas las empresas argentinas se toman el financiamiento como necesito plata para hacer esto y voy al banco, me fijo cuál es el numerito más bajo de las TNA y voy por este. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque el financiamiento es una estrategia, es una definición estratégica de una compañía. Yo no puedo tomar financiamiento solamente porque tengo que hacer algo. Eso es una operación de financiamiento. Y sobre todo, algo importante, me puede salir bárbaro porque, no sé, tomé en pesos, se devaluó, ahora debo menos dólares, pero también me puede salir al revés. Entonces, lo que me gustaría que se lleven de esta charla a ustedes es cómo piensan el financiamiento con sus empresas y darle la importancia que requiere el financiamiento. Acá les puse como chiste la definición de Wikipedia y una definición adecuada que hice yo, que espero que algún día aparezca en Wikipedia, que es que, bueno, justamente el financiamiento es una decisión estratégica que tenemos que utilizar para crecer y dentro de parámetros previamente establecidos. ¿Cómo armamos esta estrategia, que es lo que yo les decía que tenemos que hacer? Acá les puse 6 tips que tenemos que ver. Obviamente después contactan a Vicente y lo desarrollamos más, ¿no? Pero lo primero que tenemos que ver es, como les decía antes, si somos una pyme o una empresa mediana o grande. Si somos una empresa mediana o grande, claramente es mucho más fácil. Seguramente todos ya tienen obligaciones negociables, tienen instrumentos mucho más sofisticados. Pero si somos pyme, tenemos beneficios que podemos utilizar, como por ejemplo CGRs, como por ejemplo cosas avaladas, tenemos préstamos específicos para pymes, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es esa diferencia. En Argentina, ¿cuál es la definición, la mejor definición de pyme? Es si podemos entrar a la página de ese pyme y sacamos el certificado pyme. Si tenemos ese certificado, somos considerados pyme para todos los instrumentos, con lo cual eso nos da ciertos beneficios. Después, factores importantísimos a tener en cuenta, sin contar toda la exposición de Mili. El destino de fondos, ¿para qué estamos queriendo plata? No es lo mismo financiar una planta que hacer financiamiento para hacer un spread de tasas haciendo carry trade. No es lo mismo. El monto, importantísimo. ¿En qué plazo puedo repagar ese monto? Esto también es súper importante. Es muy difícil financiar algo que nos lleva 15 años de facturación, por ejemplo. Entonces tenemos que ver y ser realistas de cuánto podemos pagar por año para devolver este financiamiento que estamos teniendo. La moneda creo que es el factor más importante y donde más se falla en esto. No porque hoy sea más barato en dólares que en pesos tengo que sacar dólares, al revés es exactamente igual. Tenemos que ver cuál es la moneda que genera nuestra empresa para financiarnos. Y después, qué garantías o securitización de activos puedo dar para garantizar este financiamiento. Una vez que tenemos todas estas cosas y armamos nuestra estrategia, vamos recién a hablar acá de qué instrumentos hay. O sea, porque según la estrategia que yo tenga, voy a poder acceder a ciertas cosas. Me gusta separar esto en dos partes. El mercado tradicional es el bancario que ya todos conocen, que es el típico que vas al banco, pedís un crédito y te lo dan, te aprueban una carpeta. Y el mercado de capitales, separarlo como algo complementario al banco. Es importante que sean complementarios, tenemos que tener las dos patas. No podemos tener solamente el bancario porque después los bancos se corren y tenemos problemas. Tampoco podemos tener solamente el mercado de capitales porque el mercado de capitales está siempre, pero las tasas son mucho más variables. Cuando entendemos esto, acá les puse un listado que claramente no voy a hablar de todos por un tema de tiempo, pero fíjense la cantidad de instrumentos que hay en el mercado de capitales para financiar a cada tipo de empresas, ¿no? O sea, tanto personas humanas, un monotributista, pymes, medianas, grandes. Si queremos internacionales, hay muchos más que estas. Eh, pero me quiero centrar en que entendamos que hay un instrumento dedicado para cada empresa y que nos va a poder aportar la solución que necesitamos. Y con esto doy pie a hablar de los, creo que 3 o 4 que más se están usando en Argentina. Si hablamos de pymes, en este caso, creo que el que más se usa, te diría que en un 95%. Son las sociedades de garantía recíproca. Seguramente haya muchas pymes acá escuchándome. Eh, Creo que es el mejor instrumento para financiar hoy una pyme en Argentina, es lo que más está saliendo y
raramente es un instrumento muy poco conocido. En la semana pasada estuvimos dando una charla también en IDEA, éramos creo que 70 personas, y hicimos levantar la mano a la gente que conocía SGRs entre las pymes, y creo que eran 4. La verdad me sorprendió para mal, pero a ver, una sociedad de garantía recíproca es una sociedad que lo que se dedica es a dar avales para que las pymes puedan con ese aval salir al mercado de capitales. ¿Con qué instrumento? Con el que quieran, que ahora los vamos a hablar y les voy a mostrar las tasas, pero digamos, la idea es justamente esta. Yo tengo una pyme que por mí sola no puedo pedir algo. Si tengo un aval de una SGR, me van a dar, puedo salir a dar un cheque o una obligación negociable al mercado. De hecho, lo que me gustaría arrancar, perdón, voy a pasar a este, que es un instrumento que combina las dos partes que les decía antes, que es el bancario y el mercado de capitales. Si nosotros vamos al banco y pedimos un préstamo tradicional, nos van a dar una grilla con con las tasas y los plazos. Ahora, todos los bancos argentinos tienen líneas específicas que si les conseguimos un aval de SGR, se extiende el plazo y baja la tasa. Acá les muestro, por ejemplo, es el promedio, sería una especie de tasa badalar de préstamos avalados. Eh, Vean cómo las tasas son bastante más bajas que lo que normalmente pasa y hasta hay algunos bancos que dan préstamos a 72 meses, que es un plazo que probablemente sin un aval de SGR no se consiga. Eh, Esto está realmente bueno y me parece que a 72 meses tener una tasa del 39-40% me parece oportunidad, más teniendo en cuenta que estos préstamos son precancelables. Entonces, si llegamos a ver que las condiciones varían, podríamos cancelar este préstamo. ¿Hasta Ahí te acá hago todo una bien? pregunta. En Sí, general, ¿tiene costo de precancelación ese tipo de préstamos, por ejemplo? perdón, no te escuché. ¿Tiene a un costo esa precancelación que mencionaste? Sí, a ver, dependiendo del banco, no puedo nombrar los bancos por obvias razones, pero digamos, hay bancos que tenés un costo. Hay otro banco que lo que hace es los primeros 2 años te hace tasa fija y después tasa variable. Nada, a ver, eso es un poco de negociación con el banco, ¿no? Y obviamente distintas empresas van a conseguir distintas alternativas, pero como concepto sí, son precancelables casi todos. Algunos tienen costo, otros no. Pero Perfecto, el concepto es que es relativamente más bajo y más plazo hacerlo a través de una SGR. perfecto. Este instrumento creo que, insisto, es el mejor para las pymes, es el que deberíamos hacer, sobre todo porque investigar si podemos utilizar este instrumento es gratis. Hacer una calificación en un SGR no tiene ningún costo, es solamente mandando un poco de información que son, nada, balances, ventas post balance, deuda, no nos genera un esfuerzo muy grande y ya con eso podemos saber cuánto aval, o qué montos de avales podríamos tener para utilizar este instrumento, con lo cual a los que no conozcan estos instrumentos los invito a que realmente todos lo prueben porque es gratis. A lo sumo probaron y no se avanza. Con el aval, perdonen que vuelvo atrás, con el aval lo otro que también se hace mucho y es un instrumento que sale bastante son los cheques de pago diferido avalados y vendidos en el mercado. Esto se usa mucho más para lo que es capital de trabajo que necesitamos en el mismo día. O sea, necesitamos un financiamiento ya porque esto se hace instantáneo. La empresa emite un cheque, se le asigna el aval que tiene de la SGR, se manda a la LIC, en este caso Coven, lo vendemos en el mercado y tenemos la plata en el mismo día en nuestra cuenta comitente para hacer el pago que queramos. Entonces, esto es un instrumento muy rápido que tiene bajo costo y la verdad que se utiliza bastante para esto, para algo cortito. Fíjense que les puse las tasas promedio y los plazos. Fíjense que no les puse más plazo de 200 días porque si bien hay algunas operaciones, es un instrumento que no se suele hacer eso. La mayoría está entre 30 y 90 días, estos instrumentos. Pero bueno, como pueden ver, la tasa se las puse desde abril de 2024 hasta hoy, cómo fue bajando, si bien con el mini ruidito que hubo en marzo que mostraba Mili, subieron un poquito las tasas. Ahora cuando hablemos de tasas, les voy a mostrar que probablemente para nosotros tiendan a la baja. Para las empresas que sean pymes más medianas, ¿no? Y para empresas grandes, también existe lo que se llama el segmento no garantizado.
¿Qué es el segmento no garantizado? Es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes de emitir un pagaré, un cheque y negociarlo en el mercado, pero sin el aval. Obviamente, como se imaginan, esto requiere unos estándares crediticios altos de la compañía, ¿no? O sea, necesitamos una situación robusta de la empresa, pero existen, se utilizan mucho y, como se pueden imaginar, al no tener el aval, los costos son un poco más caros, ¿no? Pero también nos sirve para estas empresas que ya no tenemos cupo, queremos utilizar otro instrumento, o lo que les digo, no tenemos certificado PYME, queremos usar el segmento no garantizado, existe. Estos instrumentos sí son un poco más largos, y los que más se están utilizando hoy es este segmento, pero en hard dollar. Hay bastantes emisores que deciden hacer pagares hard dollar en el mercado porque se están negociando mucho. Esto también, ahora cuando hablemos de ONs, van a ver que las ONs en dólares son lo que más se está usando y lo que probablemente más se use. Esto tiene una explicación bastante simple. Creemos, como dijo Mili, y como creemos la mayoría, que el dólar va a estar en un rango por un tiempo. Entonces, lo que nos conviene es endeudarnos en dólares y no en pesos, que la verdad es que la tasa podría tener un poco más de vaivén. Pero bueno, nada, área para endeudarse en dólares en este segmento, el área es más o menos del 10%. Si queremos hacer un instrumento mucho más, acá vamos a hablar de algo mucho más sofisticado, ¿no? Una obligación negociable, para los que no lo saben, son un bono que emite una empresa que se emite, tiene la aprobación de CNB, tiene una calificación de riesgo, puede estar avalada o no por un SGR. Vamos a hablar en este caso de las que no están avaladas, eh, en la que una empresa emite una deuda y en un día de licitación recibimos los fondos. ¿Qué ventajas tiene? Varios. El primero es que las obligaciones negociables son totalmente customizables a la necesidad de la empresa. Si la empresa tiene que hacer una inversión a 13 meses, se hace una obligación negociable a 13 meses. No es que tenemos que tener un estándar de tiene que ser a 15, 18 y demás. Tengo una pregunta en el chat, ¿no? No, no, no. Ah, perfecto, dale, voy redondeándolo, voy rápido. También tenemos lo mismo en pesos y en dólares. Con lo cual, estas obligaciones negociables, si ustedes quieren hacer una inversión más larga, más estratégica, más de hacer una planta, de tener un proyecto de inversión, lo que conviene son obligaciones negociables. Las tasas son muy similares, un poquito más bajas que los pagarés, porque estos tienen una estructura mucho más amplia. Fíjense en dólares que estamos más o menos más cerca del 8 que del 10 que les mostraba antes. En pesos estamos cerca del 40, igual que los cheques, pero es una forma de extenderse un poco más en plazo, ¿no? Para que se den una idea, el promedio de plazo de una ON es de 36 meses en dólares y más o menos de 24 meses en pesos. Esto para avalados y para no avalados, ¿eh? Esto lo puede hacer toda empresa. Si sos pyme, vamos a tener que conseguir avales de SGR para garantizar esta ON. Por último, hablarles nada de fideicomisos, solo para que lo tengan en cuenta. Es un instrumento que no se está usando mucho porque es un poco caro, pero solo para que sepan que existe. Es lo mismo que el leasing. El leasing también está utilizándose un poquito ahora. No se los traje, pero es algo que cuando la tasa baje más van a ser mucho más atractivo. Un fideicomiso es una forma de separar un activo de la compañía y venderlo en el mercado. Eh, con lo cual eso nos permitiría a una empresa no tan grande llegar a calificaciones de empresa grande, ¿no? Y tener tasas de empresa grande. Está bueno, solo para que lo tengan en mente, ¿qué se puede ceder? Se pueden ceder flujos para adelante, contratos, no sé, el típico empresa pyme que tiene un contrato con una empresa grande a 4 años, bueno, eso se cede, esos flujos se descuentan y lo podemos vender en el mercado para hacernos de esos fondos hoy. Por último, quiero cerrar con esto que probablemente les interese mucho, que es que estimamos que pase con la tasa en pesos de acá adelante. Esto se desprende de lo que ya habló Mili. La realidad es que la tasa, si nosotros este gráfico que les traigo lo extendiéramos más en el tiempo, nosotros en enero de 2020, no, perdón, diciembre de 2023 estábamos en áreas del 100%. O sea que hablamos de que en un año bajó de casi el 100 área a casi el 30 área. O sea, fue un descenso muy marcado. La verdad es que lo que vimos fue que el gobierno utilizó también como ancla
mantener una tasa baja para poder también contener la inflación. Subió un poco ahora que, bueno, con este ruido cambiario que hubo este último mes, perdón, la tasa Badelar y la Tamar, que son las dos digamos, que tomamos nosotros de referencia para financiamiento, subieron un poquito, subieron de área 30 a 37, 38, más o menos. Tocó creo que 40 en algún momento, pero se estabilizó en 38. Pero la verdad es que nosotros creemos, y el mercado tiene la creencia, de que a medida que la inflación vaya bajando, la tasa va a continuar bajando. Eh, entonces, fíjense que nosotros estimamos que para octubre o más o menos ya debería estar por debajo de la línea de 30. Esto es una gran oportunidad para financiarse en pesos, sobre todo si podemos hacer cosas precancelables de corto plazo o que sean de tasa variable. Eh, Nada, eso es un poco lo que esperamos para la tasa. Creo que estamos en un mejor escenario imposible para buscar en este momento los fondos para, para poder llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no? Último punto, y con esto me despido. ¿Cómo sería para hacer todo esto? O sea, siempre los clientes me dicen, Mati, tu charla TED está buenísima, ahora decime cómo hago para conseguir estas cosas. Bueno, básicamente la respuesta es, hablan con Vicente. Vicente es el que los va a asesorar, les va a decir con quién hablar, con quién no. Insisto, esto es gratis. Probablemente Vicente, los casos que él considere, nos lo pasa a mi equipo. Nosotros hacemos este análisis de riesgo que les decíamos y les podemos decir que se puede conseguir. La realidad es que tenemos una tasa de éxito bastante grande. O sea, no, es raro que una empresa sea totalmente rechazada y no se le pueda conseguir nada. A lo sumo se podrá conseguir un poco menos y a una tasa tal vez un poco más alta, pero insisto, hay un instrumento para cada uno de las empresas y de las situaciones. Perdón, Vi, tuve que ir muy rápido, sé que no tengo mucho tiempo, No, así que nada, me gustaría si impecable. les quieren hacer preguntas o algo, estamos acá. Impecable. Yo justo te iba a hacer esa pregunta del paso a paso, así que me Dale. respondiste. Bueno, dejamos el micrófono abierto, si hay alguna consulta, para Mati o para Mili. Si puedo hacer una consulta, Gabriel. Dale, sí, Gabriel, perfecto. No, a ver, un poco lo que hablaba Mili de justamente el cambio de paradigma, competitividad, que dicho sea de paso va a ser el tema principal de la jornada del IPA el 10 de junio. Eh, digamos, muchas empresas justamente antes trataban de alguna manera, buscar stock para resguardar su capital, digamos, ¿no? Y la búsqueda, digamos, sí, de tasas capaz que diferenciales en pesos. La pregunta concreta es, ¿hoy las empresas deberían buscar ese financiamiento en dólares a largo plazo? Estamos siempre hablando de proyectos que mejoren competitividad o busquen un mercado de exportación. ¿Qué es lo que están viendo? Uno ve el festival de ON que hay, digamos, algo está pasando, digamos, cada vez más larga. Pero bueno, quería de palabra de ustedes qué recomendarían. Mati, ¿querés ir vos o...? No, no, dale, dale. Yo te Dale. pregunto. Eh, sí, digo, o sea, siempre que sea para aumentar competitividad y demás, y no sea solamente para tratar, digo, porque si bien las ganancias por carry están claras, también es cierto que con la volatilidad del tipo de cambio, por ejemplo, quienes hicieron carry hace 2 semanas no, al principio cuando tocó el mínimo, bueno, parte de esa rentabilidad se comió o sea, se comió casi 2 meses de rentabilidad con la nueva suba, ¿no? Entonces, hay que hacer muy bien la ecuación de a qué tipo de cambio el negocio les está funcionando y lo que también siempre recomendamos es esto de no necesariamente esperar, aunque con todas las señales están para que lo van a llevar al piso de la banda, no esperar el último día del piso de la banda, ¿no? Muchas veces queremos aprovechar como ese, bueno, mañana va a estar más bajo y creo que la semana pasada estuvo, o sea, fue buena de mostrar que la volatilidad es parte del nuevo régimen. Entonces, más que tener claro cuál es el pronóstico de tipo de cambio, de inflación y demás, es adaptarse bien al plan B. Entonces, si tus ingresos son en dólares, se pueden calzar bien, em, y lo estás tomando o lo estás haciendo a un tipo de cambio que funciona, digo, y con cierta cobertura, adelante.
pero no especular ¿viste? A la segunda coma, porque me parece que son momentos que ese tipo de especulación lógica, digo, del mercado, eh, con esta volatilidad te puede dejar mal parado. Gracias. Buenísimo. Gracias, Mili. Bueno, ¿algún otro quiere hacer otra pregunta, tanto de financiamiento como de coyuntura? Bueno, si nadie tiene más consultas, bueno, tienen mi mail y mi WhatsApp si quieren hacer una consulta más adelante. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado.